¿Cómo enganchar al lector de tu novela? En este vídeo te voy a dar una serie de consejos que ayudarán a que tu lector empiece el libro y no pueda parar de leer hasta el final. Mi nombre es Roberto Augusto, soy fundador de editorial Letra Minúscula. Bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores independientes en español. La mejor forma de enganchar al lector es estableciendo un conflicto interesante e impactante. El conflicto puede ser interno o externo. El conflicto sucede cuando hay una serie de acontecimientos en la vida de una persona y de repente algo rompe el curso normal de los acontecimientos. Un suceso traumático o un suceso que genera, digamos, un reto o un problema que el protagonista o los protagonistas tienen que resolver. Gran parte de la fuerza de la historia depende de la fuerza que tenga el conflicto. Piensa un conflicto que sea interesante para los lectores. Para enganchar a tu lector desde el principio necesitas un inicio cautivador, un inicio que lo atrape. ¿Cómo puedes establecer un inicio impactante? En primer lugar, con una pregunta. Puedes plantear una pregunta al principio de tu libro que se va resolviendo a lo largo de la trama. Puedes plantear un ejemplo interesante. Puedes plantear suspense, algo que no se conoce pero que el lector le gustaría conocer. Puedes plantear algo de humor negro. Si haces reír al lector al principio del libro o una situación graciosa, etcétera, aunque sea de humor negro, eso puede ser muy atrayente, muy interesante. Puedes empezar tu libro con algo muy extravagante, un poco exagerado, pero algo que impacte al lector. O puedes comenzar con una frase que sea muy impactante, que sea muy chocante, muy dura, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Necesitas un inicio cautivador. Lo que no necesitas al principio de tu libro son largas descripciones, largas reflexiones filosóficas, un comienzo lento, empezar a describir tu mundo, empezar a describir personajes que no vienen a cuento, etc. Lo que necesitas es enganchar al lector desde el principio. Luego, ser detallista. A veces los detalles ayudan mucho a profundizar en la historia. Por lo tanto, tienes que ser detallista en los personajes y en la historia. Emocionar. Los seres humanos son sobre todo seres emocionales. Necesitas conectar emocionalmente con tu público. No caer en la sensiblería barata, pero sí caer en las emociones, ser capaz de mostrar las emociones de los personajes como si fueran seres reales y conectar emocionalmente con tu audiencia. Si conectas emocionalmente con tu público, harás que se enganche a tu obra. Cada escena debe aportar algo al conjunto de la trama. No puede haber escenas de relleno, escenas vacías, escenas que están ahí porque sí. Si puedes quitar una escena y la historia no se ve alterada, por lo tanto, quizás deberías quitarla. A veces menos es más. Tienes que evitar el relleno, tienes que evitar descripciones vacías, tienes que evitar personajes secundarios que no aportan nada, tienes que evitar tramas secundarias que distraen al lector de la trama principal de la obra y que no aportan nada. Tienes que hacer buenas descripciones. Para hacer una buena descripción no necesitas abusar de los adjetivos. Puedes mostrar cómo son los personajes con una escena característica de su personalidad o de su forma de actuar o de pensar, etc. A través de los diálogos. No necesitas descripciones inmensas, larguísimas y vacías. Necesitas descripciones hermosas que realmente aporten algo estéticamente y a nivel de información de la historia. Consigue que el lector empatice con tu protagonista. Si no nos importa lo que le vaya a pasar a tu protagonista, si tu protagonista es tan malvado o es tan frío o es tan superficial que nos da igual lo que le vaya a suceder, por lo tanto es muy difícil que el lector se enganche a tu libro. Tienes que crear un protagonista con el cual el lector pueda empatizar. Genera suspense. El suspense ayuda mucho a que la gente no pueda dejar de leer tu libro. La sorpresa. Si tú pones un elemento que sea sorprendente en la historia, en la trama, la sorpresa solo dura un momento. Sin embargo, el suspense se puede prolongar en el tiempo. El lector sabe algo que los personajes desconocen. Por ejemplo,
tú estás describiendo cómo van a poner una bomba en un sitio y el lector sabe que van a poner una bomba, pero el personaje protagonista de tu libro no lo sabe, ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Por lo tanto, ahí generas un suspense que hace que el lector no pueda dejar de leer. También puedes utilizar el secreto. El personaje principal sabe algo que los lectores ignoran. Hay un secreto que se insinúa, pero que el lector no conoce y por lo tanto el lector quiere seguir leyendo para conocer ese secreto. También puedes utilizar la técnica del misterio, es decir, que haya una información oculta a los lectores y a los personajes y que por lo tanto la trama principal del libro sea la resolución de ese misterio. Por ejemplo, ha aparecido, no sé, un objeto alienígena en mitad de una ciudad. ¿Qué es? ¿Por qué está allí? ¿Cómo ha llegado? ¿Qué va a pasar? Eso es un misterio. Un asesinato sin resolver. Aparece una persona muerta. ¿Por qué está muerta? ¿Quién la ha matado? ¿Cómo ha muerto? Etcétera, etcétera. ¿Quién es el culpable? Eso es un misterio. Las personas quieren resolver el misterio y tú no sabemos, ni el lector sabe, ni los personajes saben quién es el culpable. Por lo tanto, las novelas de misterio, por eso la novela negra funciona también. La novela negra empieza con un misterio al principio, un asesinato, un crimen, lo que sea, un secuestro. Y por lo tanto, todo el libro se basa en la resolución del misterio. Y ese es el motor de la historia, el motor del conflicto, y es lo que engancha al lector al libro. También funciona muy bien la técnica del cliffhanger, es decir, acabar cada capítulo con un pequeño misterio ahí, con un pequeño suspense que te enganche hacia el próximo capítulo. Necesitas enganchar al lector desde el principio y no soltarlo en los diferentes capítulos y partes de tu novela hasta el final, cuando se produce el clímax y la resolución final del conflicto. Esa es la manera de enganchar al lector en tu novela. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar un libro en editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminuscula.com. Visita nuestra página web letraminuscula.com. Suscríbete a este canal aquí abajo. Haz clic en la campanita. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.